Bien, jóvenes, vamos por el quinto vídeo de la Primera Guerra Mundial. Hasta ahora hemos visto en el vídeo 1 las causas de la Primera Guerra Mundial. Lo del odio heredado, la lucha por la hegemonía de británicos y alemanes, el odio heredado de los franceses y los alemanes, la lucha por la hegemonía de los alemanes y los británicos, la agonía de los viejos imperios de los rusos, los austriacos y los turcos. Y luego las causas económicas del cambio de fase de revolución industrial. Luego en el vídeo número 2, lo que hablamos fue del detonante, ¿no? Del asesinato. Es muy importante que tengáis muy claro lo que son las causas y lo que es el detonante. Eso se explica en el vídeo 1 muy bien. El detonante era el asesinato del heredero del imperio, el príncipe Francisco Fernando, en Sarajevo, la ciudad de Sarajevo, por los bonios. Y después como vimos, como decía, una cosa que se llama los horarios de la guerra, ¿no? Que es lo que quedaba de vídeo, de cómo los problemas de Austria con sus planes de guerra, que si contra los rusos, que si contra los serbios, y que como los políticos ninguno quería la guerra, todos hicieron cosas relativamente sensatas, pero al final mira por dónde fue la guerra. Y si en verdad me preguntáis por qué fue la guerra fue por el miedo y la desconfianza que se tenía en todo. Porque si ninguno quería la guerra, ¿sabéis por qué la hubo? Porque nadie se fiaba de que el otro no quisiera la guerra. Todos pensaban mal de los otros, siempre pensaban mal. Y cuando tú piensas mal de todo el mundo, al final terminan pasando esas cosas malas. Bien, entonces al final, ¿acordáis del plan Schlieffen, que los alemanes tenían que atacar lo de los 3 días, los 30 días de los rusos, los 3 días de los alemanes, los 3 días de los franceses, y cómo los alemanes iban a atacar sí o sí a Francia antes de que estuvieran los rusos preparados para revolverse luego? Eso también lo sabéis. Así que empieza la guerra. ¿Cuándo? En el verano de 1914. Ahí empieza la llamada Gran Guerra. Y vamos a dar un repaso de los bandos de esta guerra. Os recuerdo que estaba, por un lado, la alianza, y los alemanes, los austríacos, los turcos, por otro la Entente, los franceses, los británicos y los rusos, y también los japoneses y los italianos y esas cosas, pero eso son fuerzas menores. Tampoco vamos a meternos aquí en el papel de Portugal en la guerra mundial. Bien, vamos a ir país por país. Miren, vamos a empezar por la alianza y vamos a hablar de Alemania. Vamos a ir 10 país por país de los importantes, tampoco tenemos que verlos todos. De Alemania. Mire ustedes, si hay un país que está bien preparado militarmente para esta guerra es Alemania. Alemania tiene un ejército de tierra temible. Temible. ¿Acordáis del ejército prusiano que era chiquito pero matón? Pues el ejército alemán es grande y matón. O sea, esto es un auténtico troll. Esto es un gigante y muy ágil, muy peligroso, muy fuerte, muy agresivo. O sea, un país muy motivado para la guerra. ¿Acordáis que a los prusianos les gustaba más una guerra que un tonto, una tiza? Y aquí tenéis, este de en medio, es el típico soldado alemán de 1914. Por cierto, a los soldados alemanes se les llama Fritz. Cuando se ve a 5 soldados alemanes y dice, mira, ahí está Fritz. Como si todos se llamaran Fritz. Este es el uniforme con el que empezaron la guerra. ¿Veis los colores ya? Este es el, ¿cómo se llama? El Filgrey, el gris campo de los alemanes. Por ejemplo, llevan el casco de pincho el Pickelhaube, pero se lo han tenido que meter el Pickelhaube, será. Pero se lo han metido dentro de una funda para que no brille, porque es muy peligroso. Ten en cuenta que este es un fusil Mauser de ánima rayada. La precisión de las armas de fuego es tremenda. Por eso han cogido un color así apagado y han forrado el uniforme. Tienen un buen uniforme. Tienen muy buenos soldados, muy motivados y muy preparados para la guerra. Esta imagen que estáis viendo aquí es el mismo soldado en 1918. Entre esto y esto han pasado 4 años. Este es el típico soldado de final de la guerra mundial. Y por ejemplo, fijaros, hay una cosa que quiero que aprendáis, a reconocer a la gente en las fotos. Porque vamos a ver muchísimas fotos. Y viendo las fotos tenéis que saber quién es quién. Mirad estos dos cascos. El casco este con el pincho es este, que el que llevaban al principio. Y este es el Stahlhelm, el casco de acero. Literalmente esto significa el casco, Stahl es acero. Que es este casco de aquí. Es un casco que protege muy bien la cabeza. Este casco era de cuero y ya veremos, no protegía lo bastante. Entonces se pusieron un casco muy fuerte. Este casco va a ser símbolo si este casco es símbolo del militarismo prusiano, este va a ser el casco del militarismo alemán. No tenéis que saber los nombres de los cascos, ni tenéis que eso, pero sí que tenéis que saber que los tíos que lleven cascos como este o cascos como este son alemanes.
Sobre todo porque la Segunda Guerra Mundial va a seguir usándose. Este es el típico casco de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, recordarlo. ¿Eh? Este es Fritz, el soldado alemán, y es un tío disciplinado, y es un tío duro, y es un tío preparado para la guerra. Tienen un gran ejército los alemanes. Aquí tenéis el ejército alemán, veis que es principio de la guerra, y aquí están desfilando al paso de la oca, el típico. Este es un poquito torpe, el pobre. Este es el torpe del grupo, que le vamos a hacer. Pero este es el famoso paso de la oca de los alemanes. Francia también tiene un gran ejército. ¿Acordáis que Alemania estaba lista? ¿Acordáis la palabra? Movilizarse. Alemania se movilizaba en 3 días y Francia también en 3 días. Y si a los soldados alemanes le llamamos Fritz, al soldado francés de toda la vida se le ha llamado Poilu. Poilu significa los peludos. Pues no me preguntáis por qué le llaman peludos, pero es así como se le llama, Poilu. Y le pasa lo mismo. Este es el uniforme de 1914 y este es el uniforme de cuando acaba la guerra. Así empiezan la guerra y así la termina. Hubo un auténtico desastre, que es que empezaron con pantalones rojos, Dios mío de mi alma, pantalones rojos, y ¿veis la gorra? La parte de arriba también es roja, y el cuello es rojo. Esto se veía a kilómetros, ¿eh? Esto se veía a kilómetros. Esta manía del orgullo de Francia, de no nos vamos a esconder de los alemanes, pues murieron muchos miles de soldados franceses por la tontería. Y entonces tuvieron que cambiar el uniforme por narices y ponerse el bleu horizon, el azul horizonte, que es el color típico de los franceses. Es muy típico de la Primera Guerra Mundial. ¿Veis estas polainas, que son unas vendas? Por el barro. Veréis que va a haber mucho barro. Y también tuvieron que buscarse un casco. A los franceses se les reconoce por la crestita que tienen en el casco. ¿La veis? Esta cresta que tienen en el casco. Ese casco se llama Adrián. Pero vamos, tenéis que saber los nombres de los cascos. Pero sí, eso es un francés. O sea, tú ves esto y este tío es un francés. Claro, la foto en blanco y negro no podemos saber que va de azul, de bleu horizon. Pero con el casco dice, mira el francés. Bien, fusil de Bell, también muy buen fusil. Aquí tenéis a los Poilus desfilando. Francia también está muy motivada, también tiene un ejército fuerte, también están muy preparados, ¿eh? Esto es rollo del odio heredado, que es verdad, se odian y se tienen ganas, ¿eh? Ha pasado de padres a hijos, de hijos a nietos, este odio. Esta rivalidad entre Francia y Alemania, entre la Tercera República Francesa y el Segundo Reich alemán. Y a los británicos, al soldado británico, se le llama de toda la vida Tommy. Se les reconoce, ellos ya empezaron la guerra con uniformes khaki, porque ellos tenían la experiencia de la guerra de los Boers y la guerra de Sudán y se dieron cuenta que, se acuerda que llevaban unas chaquetas rojas, ¿no? Olvidaros las chaquetas rojas, vamos, es un suicidio ir con las chaquetas rojas, este es un fusil Lee Enfield, ¿verdad? ¿Veis otra vez las polainas de tela para el barro? Y al principio no llevaban casco, pero enseguida van a tomar también el casco típico británico, que también tenéis que reconocerlo. Se llama Brody, pero indiferente que se llame Brody. Veis esta foto y dice, mira un inglés. Este tío con este casco que parece una ensaladera. Recordadlo porque vamos a ver miles de fotos sobre esto. Y además en la Segunda Guerra Mundial siguen llevando los mismos cascos. Así que recordadlo. Casco con ensaladera británicos. Casco con crestita, casco Adrián, franceses. Y casco así o con pico, o este casco así, que la verdad que es muy bueno, protege muy bien la nuca y esas cosas, alemanes. Los británicos siempre han tenido un gran ejército, de muy buen ejército de tierra, pero pequeño. Ese es el problema, el ejército británico es de mucha calidad, pero comparado con el tamaño del ejército francés o del ejército alemán es muy pequeño. Pero los británicos, que tienen pocos soldados, además el ejército es voluntario, es una larga historia. Aquí tenéis a los Tommy británicos, que demuestran lo guapos que eran. La verdad que son feos, es que son feos. Yo no sé si es más feo este, o la verdad que qué foto de gente fea, ¿eh? Aquí los tenéis, veis todos con las polainas para el barro. Fusil Lee Enfield. Ciertamente Gran Bretaña tiene un ejército pequeño de tierra, pero tiene la Royal Navy. La Armada Británica es la más fuerte del mundo, pero con diferencia, ¿eh? Con diferencia. Es verdad que la Kriegsmarine es la flota de guerra alemana. Puede amenazar un poquito, pero la verdad es que no. La verdad es que no, ¿eh? No tienen media guanta. El barco típico de guerra de aquella época son los tremendos acorazados.
Estos barcos con unos blindajes tremendos y cañones tremendos y esas cosas. Esto es un acorazado de la Primera Guerra Mundial. Este tiene dos torretas, ves que uno de los cañones está apuntando para adelante y está girado la torreta para un lado. Son unas máquinas tremendas, las máquinas más caras que había en el mundo en aquella época, y con una potencia de fuego demoledora, y aquí los británicos tienen un poder absoluto. Pero ha aparecido una máquina nueva, el submarino. ¿Veis? El submarino es un submarino muy chiquitito. Ha aparecido el submarino. ¿Veis que está metiendo un torpedo? Que es lo que tiran los submarinos, torpedos. Pues bien, los alemanes son los expertos en submarinos. Los alemanes han fabricado submarinos a punta pala y estos submarinos son un peligro tremendo para los acorazados. O sea, un submarino se puede cargar un acorazado. Entonces, esta superioridad absoluta de los británicos en el mar está amenazada. Los alemanes no tienen barcos de guerra de superficie como para plantarle cara a esto, pero sí tienen submarinos para hundir los barcos ingleses. Entonces, no está tan clara. Por primera vez las islas británicas no están tan seguras detrás de su canal de la Mancha. Rusia. Estos tíos con los gorros de piel son rusos, ya lo digo yo. No he puesto la banderita, pero eso. Mira, Rusia tiene un ejército enorme, pero enorme. Pero como es tan grandísima y tienen que venir los soldados de tan lejísimos, es un ejército, le llaman el oso, porque es muy grande pero patoso, es un ejército lento. Además, los soldados no están muy motivados. Rusia no es una gran potencia industrial. Y Rusia tiene un montón de problemas internos. Un montón de problemas internos. O sea, Rusia era una de esas momias, ¿acordáis de los dinosaurios? Es verdad, les digo una cosa, Francia o Gran Bretaña o Alemania son leones. Austria, Turquía y Rusia son dinosaurios, pero dinosaurios a punto de morirse. Pero dinosaurios que están ya más allí que aquí. Cuidado. Eso, pero todavía sigue teniendo un ejército grande, ¿eh? Pero eso de distintos pueblos, ¿acordáis del imperio ruso que era enorme? Estos tíos pues son calmucos allí de Kazajstán, yo qué sé, gente que viene de todos sitios, también son guapos. Yo no sé quién es más guapo, si este chaval que ha quedado bien en la foto, este también estaba estupendo, anda que este. ¿Y estos quiénes son? Dice Pablo, estás insultando nuestra inteligencia preguntándonos, esto es Japón. Que Japón entró en la guerra con la Entente. ¿Os acordáis que los alemanes tenían unas islas, las islas Bismarck, y un par de puestos en China? Pues los japoneses se las van a comer con papas. A Japón la guerra mundial le vino de perlas, porque ellos están en la gran puñeta, lejísimos de todo, y lo único que van a hacer es atacar los 4 puestos alemanes que tienen, que están aislados los pobres, y quedárselos. Japón mira la guerra muy de lejos. ¿Y los Estados Unidos? Mira ustedes, los Estados Unidos son neutrales. Los Estados Unidos ni están con la Entente, ni están con la alianza. Este es el tío Sam, obviamente. Ni están con la Entente, ni están con la alianza. Y esta viñeta lo expresa muy bien. Por un lado van los Estados Unidos, el tío Sam, con su ropa típica, diciendo paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Es decir, nosotros no queremos guerra, nosotros somos neutrales, nosotros no queremos esta guerra. Y por detrás dicen guerra. Se venden municiones. Los pedidos serán rápidamente despachados. Estados Unidos se va a poner las botas vendiendo armas. Por cierto, España hizo exactamente lo mismo. España fue neutral, pero vendimos de todo. O sea, España vendió en la Primera Guerra Mundial, en España llovía el dinero, porque los franceses nos lo compraban todo, pero todo. Para los neutrales las guerras son un chollo. Entonces, Estados Unidos neutral por ahora. Bien, y así empieza la guerra. Por ahora os dais cuenta que no hemos pegado ni un tiro. Nada más que hemos hablado de causas, detonantes, por qué se empezó todo el follón, cómo están las cosas, quién tiene un ejército grande, quién tiene un ejército chico. Ya va siendo hora de que empecemos a pegar cañonazos. Pues bien, inmediatamente que el Kaiser ordenó la movilización de Alemania, pues se prepararon los soldados y ve esta imagen, es que es muy típica. Los soldados para que la guerra entren, antes iban andando. Sí, pero desde que salían de su casa hasta que llegaban al campo de batalla pasaban 2 semanas. Ahora no. Ahora metes a todos miles de soldados en un tren y los mandas a la guerra muy rápido. En 3 días Alemania está preparada para ir a la guerra. Esta imagen me gusta mucho. Es una despedida, ¿no? Una despedida de alemanes. No cabe la más mínima duda de que son alemanes. Y aquí están estas chicas que están despidiendo a los soldados en la estación. Y esta imagen me gusta mucho
Porque mirad una cosa, esta pareja se está besando en 1914, en 1914, en mis tiempos, pero en 1914 los matrimonios no se besaban jamás en público. Ni en público ni en su casa delante de sus hijos. Oye, yo no recuerdo haber visto a mis padres besarse, no besarse en la mejilla, besarse en la vida. En la vida. Eso de besarse en público era algo que no se hacía nunca. ¿Por qué lo está haciendo esta mujer? Pues porque su marido se va a la guerra. O sea, cuando, pues, aquí, pues, fijaros la situación, ¿no? Pero fijaros que es una escena alegre. Van los soldados diciendo, todo el mundo se fue muy alegre a la guerra. ¡Ay, vamos a ganar! ¡Venga! Sí, venga, todos a la guerra. Sí, que esto está muy chulo. Venga, vámonos. Y se iban todos a la guerra más contentos que unas Pascuas. No saben los pobres a dónde van. No saben los pobres dónde se están metiendo. Pero bueno. Se fueron todos muy contentos a la guerra. La frase era verano, ¿eh? Para Navidad estamos todos de vuelta en casa. Sí, no te quepa la menor duda. Estás en el verano del 14 y para Navidad estarás de vuelta en casa. Para Navidad de 1919 va a estar de vuelta en casa, Listorro. ¿Os acordáis del plan Schlieffen? Esta es la primera fase de la guerra. Vamos a ver la guerra en distintas fases. La primera fase se llama el ataque alemán en verano del 14, que podríamos llamarle el ataque Schlieffen. El ataque Schlieffen. ¿Os acordáis del plan Schlieffen? Y aquí tenéis el plan que diseñó Alfred se llamaba, Alfred von Schlieffen. Ahora os explico. No hay nada más complicado. O sea, ¿os acordáis que los alemanes tenían que hacer lo siguiente? Empezaba la guerra. En el momento que los rusos se movilizan, los alemanes se tienen que atacar. Y en 3 días tienen que atacar Francia. Y tienen una semana o 15 días como mucho para destruir Francia. O sea, tienen que cargarse Francia en 15 días. Para luego revolverse y machacar a Rusia. Porque ellos están atacando con el 100% de su fuerza. El plan que diseñó Schlieffen era increíble, ¿eh? Era increíble. Una cosa, si esto es Alemania, ¿veis Alsacia y Lorena aquí? Esto Lorraine es Lorena. Y esto es Alsacia. Aquí está Alsacia y Lorena. Los franceses esperaban que los alemanes iban a atacar pues, por aquí, por la frontera. Especialmente por un sitio, Verdún. La plaza fuerte de Verdún. Esto es una ciudad fortificada tremenda. Y entonces el ejército francés estaba aquí esperando diciendo, por aquí van a venir. Pues no, los pillaron totalmente. Porque los alemanes atacaron Bélgica. Y el pobre Luxemburgo que está aquí, atacaron Bélgica. ¿Veis Bélgica que está aquí? Esto es Bélgica. Esto es Bélgica. Atacaron Bélgica. Que no pintaba nada. Oye, Pablo, ¿los belgas estaban en la alianza o en ningún lado? Los belgas eran neutrales. Los belgas no querían guerra. Los belgas, los pobrecitos, no querían guerra ninguna. Pues bien, el primer ataque fue contra Bélgica. Y fijaros qué cosa más curiosa como era el plan Schlieffen. Imaginaros un abanico. La bisagra del abanico está en la fortaleza de Verdún. ¿Veis cómo los alemanes le van dando la vuelta? Se va abriendo el ejército alemán. La columna más importante para el viejo Schlieffen era esta, la del ala derecha alemana. ¿Por qué? Porque era la que iba a rodear París y es la que iba a sentenciar la guerra. Este era el plan. Pero Schlieffen ya se había muerto. Schlieffen ya se había muerto. Y os digo una cosa, cuando el Kaiser y los generales vieron el plan, se asustaron. Les pareció demasiado arriesgado. Porque había que dejar, entendéis que el lado de los rusos está totalmente al aire. Y entonces van los tíos y no se atrevieron a cambiar el plan. Habrá que ser idiotas. Cogen el plan Schlieffen, el mejor plan de guerra que se ha diseñado nunca y lo cambiaron. ¿Veis esta columna de aquí? La columna del extremo de la derecha, alemán. Pues las tropas que tenían que hacer esto, las mandaron a vigilar a los rusos. Y solamente, en vez de atacar con 5 columnas, solo atacaron con 4. Más modesto. Porque prefirieron dejar estas tropas vigilando a los rusos. Pero ¿a quién se le ocurre cambiar eso? ¿A quién se le ocurre? Luego cuando empezó, se dieron cabezazos contra la pared. ¿Por qué? Porque el plan funcionó de maravilla. El plan Schlieffen dejó a los franceses con el culo al aire. O sea, los franceses ni se lo esperaban. Y de pronto los alemanes se metieron en Francia, pero vamos hasta la cocina. Y llegaron a la vista de París. Claro, olvidaros de esta columna no existió. Os digo que estas tropas estaban vigilando a los rusos para nada, porque los rusos no hicieron nada. Pues bien, esta columna
llegaron a la vista de París. Si hubiera existido esta columna, la guerra la despachan los alemanes en 2 semanas. Pero es que el listillo de turno se atrevió ni más ni menos que a enmendarle la plana al mismísimo Schlieffen. ¿Y qué pasó? Pues cometieron un error tremendo. Porque este era el golpe de todas las columnas, la que iba a rematar a los franceses era esta. Y no existió nunca. Por lo cual el plan funcionó muy bien, pero cuando llegó la hora de rematar, no remató. Y los franceses van a aguantar en este río, en el Marne. Al final los franceses van a aguantar aquí, en este río que está aquí, el Marne, ya a las puertas mismas de París. Olvidaros de esta columna que no está. Un error histórico, vamos, un error histórico del alto mando alemán. Os digo una cosa, no le cambiéis los planes a la gente que sabe más que vosotros. Pero bueno, eso es muy normal. Los alemanes atacaron y avanzaron por Francia como un cuchillo en una barra de manteca. Y os digo que llegaron a las mismísimas puertas de París en el verano del 14, en una semana. O sea, en una semana están ya que se ve la Torre Eiffel. Si tú coges los prismáticos, puedes ver la puntita de la Torre Eiffel. Y aquí es donde los franceses se clavan al terreno. ¿En qué batalla? En la batalla que os he dicho, en la batalla del Marne. Los franceses dicen, de aquí no pasáis. ¿Veis cómo va girando el ejército alemán hacia el sur? Pues desde aquí, del río Marne, no vais a pasar. Hicieron la defensa, aquí va a haber una batalla, protegiendo París, increíble. Y los franceses, clavarse al terreno, cuando un ejército se clava al terreno, significa que no va a retroceder, que o gana o muere, pero no va a retroceder. Y los franceses se clavaron al terreno en el Marne y dieron una batalla tremenda. General Foch y toda esa gente. Mira, este cuadro me gusta mucho porque parece una puerta de nada, pero yo estoy viendo los soldados franceses por el otro lado, las alambradas, los muertos, es dura, ¿eh? Una cosa, Francia entera se movilizó. Esto es los inválidos, esto es un hospital. Bueno, esta es la tumba de Napoleón. Napoleón está enterrado aquí debajo. Pero ahora mismo es museo y hospital. Estos son los taxis de París. Cogieron y confiscaron todos los taxis para llevar al Marne municiones, cajas de municiones. Y de vuelta traían los heridos. Y toda Francia se va a volcar en la batalla del Marne. Es la primera gran batalla de esta guerra. Que tengáis claro lo que es una batalla y lo que es una guerra. La guerra es la gran guerra, el tema entero que estamos viendo. Y esta es la batalla del Marne. La primera gran batalla, verano del 14, en la primera fase, el ataque alemán. El lema del ejército francés va a ser on ne passe pas, no se pasa. O sea, aquí os vamos a parar. Y los franceses van a luchar como tigres. Y van a aguantar. Pero no aguantaban. O sea, aunque Francia está volcada entera, poco a poco, los alemanes les van ganando. Y es verdad que parecía que Francia hace un día, que Francia iba a perder, que Francia no iba a poder aguantar en el Marne, que las defensas francesas se desmoronaban, que París estaba cada vez más cerca. Parecía, digo, que los alemanes iban a ganar la batalla del Marne. Pero entonces atacaron los rusos. ¿Veis? Los soldados con los de los gorros de piel son rusos. Atacaron los rusos. Dice, un momento, Pablo, alto, que yo me entere. Pero si los rusos tardan 30 días en estar preparados y llevamos una semana de guerra. O sea, el Marne es la primera semana de guerra. Si llevamos una semana, Pablo, ¿cómo es que llevamos 7, 10 días como mucho? ¿Cómo es que los rusos van a intervenir? No pueden intervenir, tardan 30 días, eso lo sabe hasta el tato. Y es verdad, los rusos tardan 30 días en estar preparados. Entonces, Pablo, que el zar Nicolás Romanov, Nicolás II, ordenó, viendo cómo estaba Francia, ordenó al ejército ruso atacar sin estar preparado. Es decir, imaginaros todos estos soldados que vienen por aquí, ¿no? Cada uno tiene su fusil. Por lo mejor no tienen balas, porque las balas están en un vagón de ferrocarril a 1000 kilómetros de allí. Y si a lo mejor nomás que tienen una bala para cada uno. Sí, pero vamos, esto es una locura. O sea, ¿cómo vas a atacar ni más ni menos que al ejército alemán? Sin estar preparado, los alemanes te van a hacer papilla.
Pues atacaron y obligaron al ejército alemán a concentrarse en Rusia. El ataque y la intervención de los rusos tuvo dos consecuencias. Una, a los rusos los van a hacer papilla. O sea, no os podéis imaginar lo que va a sufrir Rusia, ¿eh? Lo que pasa es que Rusia es tan grande que siempre tiene sitio, ¿no? Pero los alemanes van a coger a los rusos y los van a hacer papilla. ¿A quién se le ocurre atacar sin estar preparado? Pero, consiguieron salvar Francia. Y la batalla del Marne, que estaba ahí, quedó en empate. La batalla del Marne fue un empate. Ni ganaron los alemanes ni ganaron los franceses. Se quedó el frente ahí parado. Los alemanes se pararon. Ni ganaron uno ni ganaron los otros. La batalla quedó en empate. ¿A costa de qué precio? A costa de miles y miles y miles de vidas de rusos que murieron como chinche en el frente de Rusia, en el otro lado. Pero la batalla del Marne quedó en empate. Cuando en la guerra la batalla queda en empate es lo peor, porque eso significa que el sufrimiento de la guerra se va a alargar. Pero sí que también significa otra cosa. El plan Schlieffen ha fracasado. O sea, Francia ha aguantado, Rusia ya está en la guerra y Alemania se va a encontrar la peor de sus pesadillas, luchando en dos frentes a la vez, uno contra los rusos en el este, contra los franceses y los británicos en el oeste. El plan Schlieffen fracasó, no por culpa del pobre Schlieffen, que hizo el plan estupendo, porque por culpa del tonto que se le ocurrió no poner la famosa quinta columna del plan Schlieffen. Pero eso es una historia. Aquí acaba esta fase. La primera fase se llama el asalto, el ataque alemán, el ataque del plan Schlieffen. Es la batalla del Marne, que termina, el plan funcionó muy bien, pero no tan bien porque lo habían cambiado. Y en la batalla del Marne, cuando Francia estaba ya a punto de perder, a punto de perder, los rusos la salvaron. Los rusos la salvaron. Y la batalla terminó en... yo no he dicho que los franceses hayan echado a los alemanes de Francia. Los alemanes siguen en Francia. A un tiro de piedra de París. Por ahora han conseguido pararlos. Han conseguido pararlos, no echarlos. Queda guerra para rato, ¿eh? Pero esta primera fase ha terminado. El plan Schlieffen no ha funcionado y Alemania tiene que hacer frente a dos enemigos a la vez. El ejército franco-británico al oeste y el ejército ruso al este. También están los austriacos y los demás, pero eso es poca cosa. Hay una fase más que se llama la carrera hacia el mar, que es el otoño-invierno del 14. Pero esa os la perdono. Esa os la perdono y en el siguiente vídeo ya empezaremos la segunda fase. Os digo que hay una fase en medio. En verdad tendría que ser la tercera. Pero os la voy a perdonar porque soy cariñoso con personas y animales. La segunda fase será la siguiente fase que nos interesa a nosotros. Más que la segunda, en vez de poner segunda, tendría que poner siguiente, porque es verdad que está la carrera hacia el mar en medio. Es la guerra de trincheras, que ocupa 1915, 1916, 1917, hasta el verano del 18. Pero eso lo veremos en el vídeo siguiente, porque ya está bien. ¡Hala! Hasta luego.